beneficios de tener un mismo espíritu en la fe y entender que Jesús tuvo que desarrollar exactamente un mismo espíritu con el Padre. ¿Qué hizo Jesús? Diga conmigo, desarrolló un mismo espíritu. ¿Con quién? Con el Padre. Él tenía un propósito, él tenía un destino, él tenía algo que cumplir en la tierra. Y eso que él tenía que hacer, él sabía que no podía hacerlo si el Padre no construía en él. Por eso cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús es el referente, es el modelo, es el apóstol, es el profeta, es el hombre de Dios, es la persona que nos muestra a nosotros cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que desenvolvernos en la tierra. Cuando nosotros queremos ver procederes o cuando nosotros queremos entender cómo debe ser nuestra vida, nosotros tenemos que echarle un vistazo a Él, porque Él es la perfección, Él es el modelo a seguir, Él es el ejemplo a seguir. Por eso el apóstol Pablo, cuando él escribe acerca de Cristo, él escribe en ese pensamiento de decir, Él es el ejemplo que tenemos que imitar. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, yo quiero que usted vaya comprendiendo. Dice la Escritura, y lo tiene ahí, y Jesús crecía, ¿en qué? En sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Lo que usted está leyendo, una de las cosas que usted lee, es cómo Jesús estaba siendo construido. Él tenía que construirse en la tierra, y usted va a entender esto, porque era la manera que Dios lo iba a preparar para todo lo que venga adelante. Él tenía que ser una persona construida dentro de la fe, con fundamentos sólidos dentro de la fe. Por eso Jesús va a trabajar primero a través de la sabiduría, luego a través del crecimiento, la estatura, pero luego viene la gracia con Dios y con los hombres. Lo que usted lee ahí es como Dios, como el Padre, comenzó a construir desde los 12 años, comenzó a construir el hombre para el futuro desafío. ¿Está aquí conmigo? Escuche esto. Él construía. ¿Qué hacía el Padre? Construía para el futuro, ¿qué? Desafío. Dios siempre que va a hacer algo a futuro, primero se va a dar a la tarea de construir. ¿Está aquí conmigo? Sígame. Dios siempre que va a hacer algo en su vida, primero se va a dar la tarea de construir en su vida. ¿Qué está haciendo Dios en esta mañana? Está construyendo, pero para construir algo, muchas veces Dios tiene que deshacer lo que nosotros humanamente hemos construido, porque procedemos de un carácter, procedemos de emociones, procedemos de ejemplos, malos ejemplos, y todo eso de alguna manera nos construyó a nosotros y nosotros somos conscientes, porque no aprendimos a hacer lo bueno, crecimos con esos malos cimientos. Ahora viene Cristo, ahora viene la fe, y Él sabe que no puede fundamentar su obra sobre esa construcción. No puede fundamentar su obra sobre nuestro carácter no tratado. No puede fundamentar su obra sobre las emociones no sanadas. No puede fundamentar su obra sobre el razonamiento fuerte más que la fe. Entonces Él tiene que trabajar en nosotros y tiene que comenzar a quitar. ¿Qué tiene que hacer? Dios tiene que comenzar a quitar para luego Él poder construir. ¿Cómo construye Dios? A través de su Espíritu. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando yo entiendo de que Dios tiene que construir primero, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que encontrarse con nuestra predisposición. Hay personas que tienen predisposición a ser construidos. Si usted quiere más de Dios, si usted quiere avanzar en la fe, usted tiene que tener predisposición a ser construido. Tener predisposición no es algo sencillo, porque significa que Dios va a tocar fibras muy profundas de nuestra vida que tal vez nos van a incomodar en el carácter, en las emociones, en el temperamento, nos va a incomodar. Pero es ahí donde uno dice, yo sé que Dios me está construyendo, yo sé que Dios está trabajando en mi vida y yo tengo que ceder esta parte de mi vida a Él, porque Dios no puede hacer la obra con mi carácter no tratado. Dios no puede hacer la obra con mis emociones, con mi depresión no tratada. Dios tiene que hacer la obra como Él quiere hacer la obra, y lo que yo tengo de humanidad a Él no le sirve. ¿Está aquí conmigo? Por eso cuando una persona comienza a ser construida, siente ese cosquilleo de Dios, siente que Dios está haciendo algo. Y muchas veces uno lo siente profundamente, porque cuando, por ejemplo, te tocan el ego, algo que está en todos nosotros,
Nosotros sentimos ese cosquilleo. Y cuando sentimos ese cosquilleo, nosotros decimos: sé que Dios me está trabajando. Sé que Dios está trabajando en mi vida. Si yo siento ese incomodo aquí adentro, entonces yo entiendo de que Dios tiene un propósito, tiene un plan conmigo. ¿Está aquí conmigo? Cuando Dios construye en una persona es porque tiene un plan. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Dios con tu vida? Un plan, pero no puede construir con tu carácter. ¿Qué tiene Dios con tu vida? Pero no puede construir con tus emociones. Tiene que ser su carácter y tiene que ser sus emociones, porque de otra manera seríamos un peligro en la tierra. Entonces Dios tiene que tratar con nosotros, y Jesús es el ejemplo de cómo trabaja esa construcción. ¿Está aquí conmigo? Ahora escuche, cada paso que Jesús daba en la tierra, Él construía su fe. El Padre construía en Él y lo capacitó. Durante 30 años el Padre lo estuvo construyendo. Durante 30 años Él se estuvo preparando. 30 años. Si partimos de los 12, ¿cuánta es la diferencia? ¿Cuánto? ¿20? ¿18? 18, 18 años construyéndose. 18 años permitiendo que Dios haga el proceso en su vida. 18 años donde el Padre trabajó en la mente de Jesús, trabajó en el corazón de Jesús, construyó. 18 años construyéndolo. 18 años. No se más. A los 12 años ya se manifestaba. Y Jesús ya dejaba sorprendidos a mucha gente de su tiempo. Los sacerdotes decían: ¿quién es este niño que formula tales preguntas? O sea, era alguien que ya tenía un conocimiento bien bravo, bien serio de las Escrituras. Pero sin embargo tuvo un proceso de 18 años en esa construcción. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada sin tener un plan, un objetivo. Y como Él va a ser el ejemplo, nos va a enseñar a nosotros. ¿Qué tiene Dios con tu vida? Diga conmigo: Dios tiene un plan. Ahora, cuando yo sé que Dios tiene un plan, entienda que Dios va a construir. Y la construcción depende de cuánto yo ceda a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué el Padre tenía que construir? Porque Jesús se iba a enfrentar a muchos desafíos, tal como lo hacemos nosotros. Él tenía que construir en su mente, en su corazón, en sus emociones, porque iban a surgir situaciones en su caminar que lo iban a poner a prueba. Y en esas pruebas Él tenía que salir siendo victorioso. Y de hecho nosotros vemos cómo Jesús caminó en diferentes pruebas. De hecho, cuando lo tentaron, cuando venían, cuando lo menospreciaban, cuando pasaba, por ejemplo, cuando Él pasó por la prueba del desierto. Recuerda, Jesús va, se bautiza, sale de las aguas, dice el Espíritu de Dios, ¡pum!, sobre Él, saturado en la unción. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Que lo llevó a hacer milagros, lo llevó a hablar palabras proféticas, lo llevó a levantar paralíticos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Que lo llevó ¿a dónde? ¿A dónde lo llevó? Al desierto. En el sentido común, había pasado 18 años preparándose. Había pasado ya tiempo formándose, construyéndose en la fe. No resulta más lógico para nosotros, en lugar de llevarlo al desierto, ¿por qué no meterlo al ministerio? ¿Por qué no meterlo a hacer milagros, prodigios, señales, maravillas? ¿Qué sentido tiene llevarlo al desierto? ¿Qué sentido tiene hacerle pasar 40 días y 40 noches en ese ámbito? Está lleno del Espíritu, pero ¿qué sentido tiene? Entonces, cuando yo entiendo y veo que todo lo que Dios construye siempre se somete a prueba. Gracias, mi amor. ¿Sabes lo que te pedí? ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿por qué lo lleva? ¿Por qué lo lleva al desierto? Por los desafíos que iban a venir por delante. Todo lo que Dios construye siempre se pone a prueba primero. Dígale al que está a su lado: cuando Dios construye, Dios se va a asegurar que su obra sea solo suya
Amén. Porque cuando Dios hace algo, no quiere nada de nosotros. Por eso dice la Escritura que somos como un recipiente. No es nuestra forma de hablar, no es nuestra forma de transitar, o sea, comunicar la palabra, es lo que Él quiere. No puede haber una gota de nosotros en todo esto. No puede haber una gota de nada de nosotros en todo esto. Es la manera que Él se asegura. Entonces, cuando Jesús se prepara, cuando Él se prepara, cuando Él se construye, cuando Dios lo construye, todo lo que se construye en la fe, Dios lo va a probar para lo siguiente. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué está haciendo Dios en esta mañana? Diga conmigo, Dios me está construyendo. Dígale al que está al lado suyo, yo sé lo que Dios está haciendo en esta mañana. Dios lo está construyendo. Vamos, dígalo con fe. Dios me está construyendo en esta mañana, porque hay un propósito de gloria, porque hay algo mayor que Dios me quiere introducir, porque hay algo en el cual Dios me quiere impulsar. Amén. Porque hay algo que Dios quiere manifestar. Efesios 4:11 habla de los pilares de la iglesia. Los pilares de la iglesia no vienen por reconocimiento de hombre. Los pilares de la iglesia vienen por su reconocimiento. ¿Y por qué llega ese reconocimiento? Porque ese hombre se dejó construir. Porque esa mujer se dejó construir. Pasaron 18 años. Josué pasó 40 años. Y se dejó construir en cada paso. Y así se transformó en el líder de Israel. Pero se dejó construir, gracias tesoro, se dejó construir. Y en esa construcción, obviamente, como toda persona, hubo cosas que Dios tuvo que perfeccionar. Y él aprendió. Por eso Dios construye. ¿Qué hace Dios? Y cuando Dios construye y la persona entiende de que es Dios, sabe que hay algo que Dios se trae entre manos. Sabe que hay algo que Dios se trae y que está asociado a su vida. Entonces comienza a decir, a mí me conviene que en esto que me está incomodando, Dios me siga construyendo. ¿Cuántas veces Dios te incomodó? ¿Cuántas veces Dios te dijo, te incomodó por dentro? Bien, esa es una buena señal, porque significa que Dios está construyendo algo más. Amén. ¿Está aquí conmigo? Mire lo que dice Jueces. Jueces capítulo 7. Es una historia muy conocida. Es una historia donde Dios le habla a un hombre que se va a transformar en alguien grande a futuro. Pero para este momento, cuando usted lee la historia de Gedeón, usted va a leer de un hombre que estaba construido, pero no sobre buenas bases, sino que estaba construido sobre la base del miedo. Y cuando una persona construye sobre la base del miedo, siempre hay limitaciones, siempre hay inseguridades. Y Dios tiene que tratar miedos, Dios tiene que tratar inseguridades, Dios tiene que tratar inclusive su identidad. Porque a pesar de que es hijo, a pesar de que es pueblo de Dios, a pesar que es ciudadano de Israel, tiene ese miedo que lo hace dudar del Dios, de la paternidad. Estaba construido de una mala forma. Este hombre, antes de ser la persona que va a ser, era alguien que tenía miedo de los ejércitos extranjeros. Era alguien que dice la Escritura que cuando Dios lo buscó, él había cortado el trigo semiverde, lo había cortado porque los madianitas venían cuando las cosechas estaban, y cuando las cosechas estaban ellos saqueaban todas las cosechas, e Israel quedaba sumergido en una gran pobreza. Entonces Josué, cuando vio que el trigo estaba creciendo y estaba a punto de madurar, se adelantó a todos ellos, porque él tenía miedo de otra vez ser saqueado. Entonces él corta el trigo y él va a una cueva. ¿A dónde va? Los miedos siempre terminan encerrándote donde no quieres ir. Las inseguridades siempre terminan encerrándote. Las inseguridades siempre te terminan encerrando en formas de pensar equivocadas. Por eso los encierros espirituales, las cárceles espirituales son peligrosas, porque no te dejan ver el potencial de Dios. Solamente te dejan ver lo que estás haciendo, y muchas veces lo que hacemos es con miedo. Entonces, cuando él estaba ahí, dice que estaba sacudiendo el trigo. Él estaba sacudiendo el trigo con miedo. ¿Cómo lo estaba haciendo? Cuando hace las cosas con miedo, nunca hay prosperidad. Cuando las cosas nosotros las hacemos con miedo, no podemos esperar un buen resultado a futuro. Entonces él estaba haciendo así, estaba en esa cueva sacudiendo. ¿Y qué hace Dios? Se le aparece.
Y cuando se le aparece comienza a hablar con él. Y él le dice, yo tengo un plan con tu vida. Te vas a transformar. Y comienza Dios a hablarle. Y Gedeón dice, no, nosotros, mi vida, el más pequeño, la tribu más pequeña, los que no tenemos renombre, los que no somos de renombre, los que no le importamos a nadie, los que nadie nos recuerda, no tenemos el peso de Leví, no tenemos el peso de otras tribus. A nosotros, a mí. Y el ángel le dice sí. Entonces Gedeón, y ahí viene la historia del vellón, le pide señales a Dios. ¿Qué le pide? Siempre que le pidas señales a Dios, cuando Dios tiene un plan con tu vida, Dios se va a encargar de darte esas señales. Porque Dios sabe que está construyendo. Y Dios sabe que tiene que construir por nuestra naturaleza. Por eso cuando le decimos, Señor, yo necesito ver esta mano, o yo necesito ver tu mano de bendición, porque yo sé que tus promesas, Dios te da respuesta. Y cuando Dios te da respuesta, es porque Él te está construyendo. Es la forma que Él comienza a meterse en nosotros y a movernos de la incredulidad, a movernos de los miedos. Amén. Es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Entonces Dios trabaja y le dice, ¿qué quieres? Que el agua quede en el vellón, pero alrededor todo seco. Así será. Al otro día fue y encontró exactamente así. Entonces Gedeón dice, bueno, tal vez fue casualidad. Al revés ahora, que el vellón esté seco y todo alrededor esté húmedo. Así será. Y cuando eso sucede, él se da cuenta de que Dios tiene un plan con él. Él se da cuenta de que Dios se trae entre manos. Él quiere hacer algo. Entonces ahí es donde Gedeón se rinde. Y entonces entra en esa conversación profunda. Y el ángel lo primero que le dice, vas a hacer algo por mí. Vas a ir y vas a remover todas las estatuas de tu padre. Y las vas a romper. Pero se van a enojar conmigo. No importa. Vas a hacer esto. Entonces dice el otro día que él se levantó, fue con unos hombres y tiraron abajo los ídolos de acera. El pueblo se enojó contra él. Y cuando el pueblo quiso echarle mano y él se levanta y habla, Dios viene como respaldo sobre la vida de Gedeón. A veces hay cosas que nosotros tenemos que remover de nosotros. ¿Está aquí conmigo? Cuando Dios quiere construir, Dios te va a llamar a remover, quitar, limpiar. Dios te va a decir, esto no puede estar en tu mente, esto no puede estar en tu corazón, esto no puede estar en tus emociones, esto no puede estar en tu identidad, esto no puede ser. Los ídolos, cuando Dios le dice arranca los ídolos representan todo lo que nosotros llegamos a venerar. Tal vez no estamos tirados delante de una estatua, pero tenemos un carácter que nadie puede tocar. Tal vez no estamos postrados delante de una estatua, pero tenemos emociones tan cerradas de que hasta ni el espíritu se puede meter ahí. Y no nos damos cuenta que lo estamos idolatrando. Entonces hay un momento en que Dios dice, eso hay que sacarlo. Y Gedeón sabe que si Dios habla, y porque ya le mostró, él tiene que obedecer. ¿Está aquí conmigo? La primera etapa de construcción tiene que ver con obediencia. La primera etapa de construcción en nosotros tiene que ver con llevarnos a obedecer. Por eso cuando una persona dice, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo, lo primero que Dios le va a decir, voy a probarte en tu nivel de obediencia. Y es ahí donde muchas veces las personas fallan. Porque obedecer, decir que soy obediente es una cosa, y practicar la obediencia es algo totalmente diferente. Ahora muchas veces la gente se detiene en lo pequeño de este mundo. Lo pequeño. Las cosas que puedes alcanzar son pequeñas delante de Dios. Ese bienestar en tu casa es pequeño. Esa prosperidad que estás viviendo, que a los ojos de las personas puede ser abundante, delante de Dios es nada. Delante de Dios es un granito de arena. Todo lo que llegas a vivir en la tierra de forma natural es un granito de arena delante de su trono. Y muchas veces la gente o las personas se pierden porque ven solamente su vida fundamentada en ese granito de arena y se pierden lo mejor de Dios. Entonces Dios tiene que construirnos. ¿Qué tiene que Dios hacer? ¿Se da cuenta que no es una tarea sencilla? ¿Se da cuenta que no es una tarea
para nosotros, para él es sencilla, pero para nosotros es una confrontación. Pero cuando alguien sabe de que Dios le dio señales, entonces esa persona sabe que le conviene escuchar la voz de Dios. ¿Está aquí conmigo? Ahí comienza esa historia de Gedeón. Póngame el pasaje, por favor. Levantando pues de mañana Jerobal, que es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del monte, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, a pregonar en todo el pueblo, diciendo: quien tenga y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Verso 5. ¿Estamos ahí? Entonces llevó al pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevándose el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber. El verso 7. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Dios estaba construyendo en el más pequeño. Dios ya le había hablado. Dios lo sacó de la cueva, Dios lo sacó de ese miedo en el trigo, Dios lo sacó, y ahora lo estaba poniendo frente a un desafío. Ya era el segundo desafío. El primer desafío tuvo que ver con la obediencia: tira abajo todas las estatuas de tu padre. Ahora venía otro desafío, todo esto en preparación, y nuevamente Dios lo pone en ese lugar de obediencia. Tenía frente a él un gran desafío y tenía un pueblo que podía hacerle batalla a los madianitas. Y Dios le dice: son demasiados. En el sentido común, no es demasiado, es justo, tenemos para ganar la batalla. Son demasiados. Pierde 10,000 hombres, 22,000, y quedan 10,000. Y si no fuese eso todavía suficiente, Dios le dice: todavía son demasiados. Si uno no entendería cómo Dios construye la historia de Gedeón, no podríamos entenderla de una manera tan práctica. Dios está asegurando que puedas creer, que puedas confiar, que puedas entender que todo lo que Él hará no es por tu fuerza, que puedas entender que todo lo que Él va a hacer es a través de la confianza que desarrollemos en Él. Entonces Gedeón está siendo construido, y todos sabemos cómo terminó aquella batalla. Él termina con una gran victoria, pero Dios estaba construyendo al más pequeño, el más pequeño en la cueva. Dios lo estaba construyendo porque para él venía un desafío mayor. Ese hombre, el más pequeño, el que no calificaba, el que no era visto, la iglesia más pequeña, la familia más pequeña, la familia o la iglesia que no era vista, que no calificaba, está siendo construida por Dios. Y cuando la persona sabe que está siendo construida por Dios, se prepara, soporta, obedece, cree, avanza. Está siendo construida. Gedeón es el más pequeño, pero se va a transformar en el líder, en el general, y a futuro se va a transformar en el juez de Israel, uno de los primeros jueces en la historia de Israel. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando uno entiende que Dios construye, soy el más pequeño, pero no tengo esta fuerza, pero no tengo este conocimiento, a mí me falta esto, a mí me falta lo otro, soy el más pequeño.
tengo miedos, tengo inseguridades, hay cosas que no me resultan, hay muchas cosas que en la propia vida no las vivo. Pero cuando Dios habla, sé que tengo que correr. Cuando Dios dice A, yo tengo que correr. Cuando Dios dice esto, yo tengo que obedecer. ¿Qué está haciendo Dios? Te está construyendo para lo futuro. Y créanme que Dios está construyendo en muchos acá. Está construyendo para el futuro. Yo no sé por qué, pero esto es lo que siento. Hay personas aquí que están siendo construidas para desafíos mayores. Hay personas aquí que están siendo construidas en la fe para alcanzar el siguiente objetivo dentro del sistema del reino. Un objetivo que es para gloria y honra. Por eso Dios tiene que sacarnos de los miedos, tiene que sacarnos, entrenarnos en la obediencia, entrenarnos en la rendición. Gedeón, cada vez que el Señor le dijo son demasiados, ve a una persona que dice son demasiados y ve a Dios diciéndole sí, son demasiados, porque no va a ser por ellos, va a ser por mis manos. No va a ser por tu fuerza, va a ser por mis manos. No es tu trabajo, son mis manos. No es lo que conozcas, es mi mano. Amén. Dígale al que está al lado suyo, Dios te está construyendo en esta mañana. Amén. Reciba, Padre, declaro en el nombre de Jesús que lo que se está construyendo la fe en este día te afecta para lo próximo que Dios trae. Diga conmigo, yo me preparo para lo próximo que Dios trae a mi vida. Amén. ¿Por qué le digo esto? Gedeón habló. Cuando Dios intenta allá en el vellón, le dice, Gedeón habla. Y Dios se da cuenta que tiene que intervenir. Y una de las cosas que nosotros entendemos es que delante de nosotros siempre hay un propósito mayor. Y los únicos que se frenan ese propósito somos nosotros mismos. Entonces Dios me trae a memoria y me pone una palabra en la cual voy a desarrollar en este tiempo, que son esas 10 maldiciones, cómo desbloquear, cómo correr, cómo habilitar esas bendiciones que nos corresponden a nosotros. 10 bendiciones que tienen que venir a tu vida en este año y que deben sucederte. Amén. Esto va a ser una seguidilla de estas 10. Entonces yo tengo que entender, a ver, cómo voy a hacer que esto ocurra en mi vida. ¿Está aquí conmigo? Por eso la historia de Gedeón es una historia de confianza, no en tu fuerza, no en tu trabajo, no en tu temperamento. Es un ejemplo de construcción en él. Todo lo que quieras alcanzar este año tiene que tener esta base. Por eso estamos hablando el mes de enero. Yo quiero tener un año bendecido. Bien, tenés que entender cómo Dios le dijo a Gedeón, son muchos, confía en mí. No es tu trabajo, es mi confianza en mí, es la confianza en mí. No es lo que puedes hacer como persona, es que estoy primero en tu vida. Amén. Entonces, estas 10 bendiciones se tienen que manifestar en este año. Pero para eso, yo tengo que mostrarte también los 10 puntos negativos que frenan estas bendiciones sobre tu vida. Amén. ¿Está aquí conmigo? Busque conmigo el libro de Proverbios. Vamos a construir un año diferente. Amén. Así que si usted por ahí siente un cosquilleo muy adentro, diga gracias Jesús, yo sé que me estás construyendo. Amén. No preparé un sermón para golpearlo, para amasijarlo, para que salga de acá enojado. No, preparé una palabra para bendecirlo. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 18, 21 y Proverbios 15, 14. Hoy se usa, nosotros tenemos aplicaciones, por ejemplo, el desbloquear, una palabra muy conocida. ¿Qué pasa cuando bloqueamos? ¿Está aquí conmigo? ¿Qué pasa cuando usted bloquea a alguien en el Face? ¿Qué pasa? No pueden ver. ¿Está aquí? Pero si usted lo desbloquea, ¿qué pasa? Pueden ver, ¿sí o no? Entonces, cuando usted lleva esta palabra, nosotros vamos a entender que muchas veces nosotros hemos bloqueado las bendiciones de Dios.
Nosotros hemos bloqueado lo que Dios habilitó sobre nosotros. No hay otro responsable. No puedo culpar a mi hijo, no puedo culpar a mi esposo, no puedo culpar a nadie. El único que se ha bloqueado las bendiciones es uno mismo. Entonces yo tengo que darme a la tarea de decir, Señor, ¿cómo desbloquear todo aquello que ha sido bloqueado por mí mismo? Porque quiero vivir en lo que Cristo dijo. Porque si no, la fe, entonces, es algo que se habla, pero no es algo que se vive. Y Jesús dijo que el que cree en mí, las obras que yo hice, Él las hará también. Entonces tengo un desafío por delante, ¿sí o no? Entonces vamos a indagar en esto. Dice la Escritura, la vida, la muerte y la vida están ¿dónde? En el poder de la lengua. Y el que la ama, ¿qué dice? Comerá de su fruto. Mire lo que dice ahora el Proverbios capítulo 15, verso 4. El 4, ahí me equivoqué. 4, búscalo. Gloria a Dios. Exactamente. Yo no sé por qué, mira, con Ezequiel tenía que esperar y esperar y él me decía, está cargando, está cargando. ¿Te das cuenta? Por algo. Bueno, dice el 4, dice, la lengua apacible es árbol de vida, más la perseverancia, dice la perversidad, no perseverancia, perversidad de ella, ¿qué es? Es quebrantamiento de espíritu. Es nuestra forma de hablar, lo primero, la primera, ¿sí? Son 10, acuérdense. La primera, lo primero que tenemos que entender, que para vivir un año diferente, lo primero que nosotros tenemos que tratar fuertemente es nuestra forma de hablar. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo te levantaste hoy? Oh, este día hace calor, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo te levantaste hoy? Se derrite la manteca, guardar la carne. ¿Cómo te levantaste hoy? Te levantaste diciendo, gracias Señor, hace 35 grados ya de calor, pero voy a preparar unos buenos mate calientes. ¿Qué dijiste? ¿Cómo hablaste hoy en esta mañana? En fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo te levantaste para venir? Bien, con gozo, con alegría. Este que me pone los servicios a las 9 de la mañana y estoy llegando tarde. Y cuando era las 10 de la mañana, oh, este que me pone a las 10 de la mañana, estoy llegando tarde. ¿Cómo te levantaste? Con gozo, con alegría. La persona entendida dice, gracias Señor por este día. Se abre, dice, sale, ve ese sol, dice, gracias Señor. Se encierra, enciende el aire. Gracias Jesús, qué hermoso día, qué hermoso que va a ser este día. Este es un día bendecido, este es un día en paz, este es un día en bendición. Veo lo mejor de Dios y ahí ya le agarra la chiripiolca con las palabras y comenzás a soltar esas palabras en bendición. ¿Está aquí conmigo? Pero a veces no es así. A veces no todos. Se habla de esa manera por diferentes situaciones. Lo primero que desbloquea esas bendiciones hacia nosotros tiene que ver exactamente con lo que estamos construyendo a través de la lengua. Yo no sé si le habrá pasado, pero lo primero que construyeron en la lengua lo repetimos. Porque la mayoría de nosotros, excepto nuestros hijos que crecieron en el Señor, las primeras palabras que ellos aprendieron fue, bueno, las básicas, pero luego fueron aprendiendo palabras que desarrollan la fe. Pero nosotros crecimos en otro ambiente. La primera palabra que te agarraban no eran palabras, no te decían, decí, qué lindo, decí, qué bonito. O sea, a vos te colgaban las patitas, tenías menos de 2 meses, o sea, 3 meses. ¿Cuándo aprende a hablar una criatura? ¿A qué edad? 3 meses más o menos ya empieza a balbucear. Ponele que este es superdotado y a los 4 ya está hablando claramente. Ponele. O a los 5 ya está hablando, 5 meses está hablando, pero fluido. Y entonces lo primero que le enseña, decirle a papá, decirle a mamá.
Y la gente muchas veces lo que hace es festejarle. En lugar de enseñarle palabras que uno sabe que son buenas, lo primero que le enseñan son las otras palabras. Decirle a mamá que es decirle a papá que es un... Y cuando el niño le dice esa palabra, lo que, ¡ah, qué lindo! El hijo te mandó por allá atrás. ¿Escuchaste lo que dijo el nene? ¡Ay, dijo! ¡Qué lindo! Ahora cuando el nene tenga años, seguramente dice esa palabra y va a cobrar. Y si el niño sería sabio, dice, pero vos me la enseñaste. ¿Está aquí conmigo? El niño diría, no, mira, pero vos me enseñaste a decirle eso a mamá. Ahora termino con la boca que parece que estoy chupando jarro, pero es por culpa tuya, porque vos me dijiste y vos celebrabas que yo le diga eso. Y al enseñarle esas palabras, en el mundo espiritual se abren puertas por la cual fluye una sabiduría que va a venir a la mente de esa criatura por el solo hecho de habilitarla. Decirle a papá vago, decirle a papá torpe, decirle a mamá vaga, torpe. Se abren esas puertas y la criatura comienza a recibir, y parecería que algo que en nosotros es imperceptible, pero la criatura comienza a recibir esa influencia sobre su lenguaje. Cuando esa criatura comienza a crecer, se va a perfeccionar ese lenguaje. O sea, no va a ser solamente esa palabra, ahora va a empezar a crecer todo un lenguaje destructivo. Y cuando comienza a crecer ese lenguaje destructivo, de alguna manera los grandes reaccionan y le empiezan a decir a la criatura, no tenés que decir esa palabra, no tenés que decir esta otra palabra, no tenés que decir esta otra palabra, no, porque esta palabra es mala, porque esta palabra acá. Pero el punto es que esas palabras nosotros las celebrábamos y no nos dimos cuenta, las personas no se dieron cuenta de que abrieron una puerta en el mundo espiritual que va a trabajar en el lenguaje. Con el pasar de los años, a medida que crece, lo único que va a hacer esa criatura es perfeccionar un lenguaje que no es un lenguaje de construcción, es un lenguaje en perversidad, es un lenguaje destructivo, es un lenguaje en depresión, en angustia, es un lenguaje que no abre puertas para bien. Es un lenguaje en pobreza, en miseria, en escasez. Ahora venimos a la fe y cuando comenzamos a conocer la palabra, lo primero que nos dice Dios a nosotros, te voy a poner todas estas promesas, y nosotros creemos a las promesas, pero no las vivimos. ¿Qué es lo que sucede? Hay algo que está frenando lo que Dios dijo que tenía que ser sobre nosotros. Hay una mala construcción. Nuestra forma de hablar. ¿Cuántas veces tal vez maldijiste tu casa? ¿Cuántas veces tal vez maldijiste tu economía? ¿Cuántas veces maldijiste tu salud? ¿Cuántas veces tal vez maldijiste la paz? Y no viste la paz y no viste todo el caos. Y maldijiste. Dijiste una palabra que lo único que provocó fue que el mundo espiritual reaccione y se abra. Palabras de enfermedad, palabras que golpean a los hijos, palabras que golpean situaciones, que se generan luego situaciones. Venimos a la fe y somos confrontados, no para enojarnos, sino porque dice la Escritura que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade aflicción, tristeza. Entonces todo lo que Dios programó para nosotros tiene un sentido, y nosotros no llegamos a vivir ese sentido porque entendemos que hemos construido de una forma de hablar incorrecta. Cuando una persona sabe que ha hablado incorrectamente, la voz es una consecuencia del corazón. Porque lo que está filtrándose por tu corazón es lo que vas a terminar pensando y lo que vas a terminar hablando.
Entonces, lo primero que quiero hablarte es que para que las bendiciones de Dios puedan fluir sobre tu vida en este año, tiene que comenzar el compromiso de cambiar esa forma de hablar. Mire esto, de chiquito nosotros nos enseñaron a hablar mal, de chiquito. La familia nos enseñó a hablar mal, el sistema nos enseñó a hablar mal, porque nosotros escuchábamos lo que pasa acá, lo que pasa acá, lo que pasa acá, y de alguna manera comenzamos, está todo mal, yo sé, y está todo mal, y está todo mal, y está todo mal. El sistema nos educa para hablar como el sistema quiere que hable. Las personas enojadas con la vida, que a una persona que tal vez emprendió un negocio y no le fue bien, a una persona que tal vez pasó por una enfermedad y le quedó como una secuela, personas enojadas con la vida, que cuando se ponen a hablar, la vida para ellos siempre es un caos, siempre es un problema, siempre es algo que no resulta, siempre es algo que está frenado, siempre es algo que no crece, enojados, y tiran ese enojo. Cuando hablan en enojo. Si le decís buenos días, te van a decir ¿por qué son buenos? Y porque estamos vivos, vivo estás vos, yo no, yo estoy muerto. O sea, gente enojada, que cuando alguien tiene un sueño te lo tiran abajo. Que cuando alguien tiene un sueño de emprender, ya sueña, está soñando el chancho con el maíz, o sea, y te vas a tu casa, o sea, le abrís tu corazón, hablaste de tus sueños y te encontraste con un enojado que lo único que hizo fue tirarte toda su basura encima y te ahogó en lo que querías alcanzar. Gente enojada. Y eso a la larga, si no lo soluciono, voy a terminar haciendo lo mismo. Sabe que los momentos difíciles son los que evidencian lo que domina realmente nuestra lengua. No son los buenos momentos los que edifican nuestra forma de hablar. Lo disfrutamos a los buenos momentos. Son los malos momentos los que ponen a prueba lo que dice Proverbios 18:21, nuestra forma de hablar. El pasar por esta situación, ¿qué está probando? Tu forma de hablar. Porque hablar bien, cuando todo está bien, ¿qué sentido tiene? Está todo bien. Pero cuando las cosas no están bien, es ahí donde se pone, en este punto, el entender que hay una construcción en nuestro lenguaje. Yo esto lo tuve que aprender. Tuve que aprenderlo, asimilarlo, hablarme a mí mismo cuando venían esas voces que me decían todo lo contrario de la fe. Y yo sabía que no tenía que hablarlas y en algún momento se me escaparon. Después me tuve que arrepentir, tuve que hacer ayuno, pedirle perdón al Señor porque esa palabra abrió puertas. Pero luego comencé a educarme dentro de la fe. Entonces yo comienzo a educarme y cuando comienzo a educarme, yo entiendo que este momento difícil lo único que está queriendo es que uno hable como. Dígale al que está al lado suyo, son los momentos difíciles los que ponen en evidencia lo que tiene tu lengua. Entonces en ese momento difícil las tinieblas vienen y te empujan a que hables mal. Porque estás viviendo una crisis, porque estás viviendo un problema, entonces las tinieblas vienen y te quieren impulsar a que hables mal. Ese es el juego de ellos. Si yo comienzo a hablar como las tinieblas quieren que hablen, no estoy favoreciendo la fe, estoy favoreciendo el problema. No estoy haciendo que el problema se achique, estoy haciendo que el problema se expanda. Entonces lo que quiere el momento difícil es que hable. Porque aún el momento difícil esconde una bendición de Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces nosotros vamos a empezar a hablar de una manera diferente. ¿Qué le parece? Este año tiene que haber una meta en nosotros. Una de las metas que tiene que haber en nosotros es el poder construir a través de las palabras. ¿Cómo te veo? Te veo prosperado. ¿Cómo te veo? Te veo avanzando. ¿Cómo te veo? Te veo pasando por una prueba pero venciendo. ¿Cómo te veo? Te veo conquistando sueños. ¿Cómo te veo? Te veo alcanzando aquellas promesas que Dios quiere. ¿Cómo te veo? Te veo despierto en el espíritu. Te veo arrebatando bendiciones. No te veo como una estatua, como una momia.
Te veo como alguien activo, te veo como alguien vivo en su espíritu, te veo alguien como alguien o sea, que está, discierne, aprende, comprende. Le dice al Señor: yo estoy entendiendo lo que está sucediendo en mi vida, yo estoy entendiendo lo que está sucediendo en esta temporada. Lo único que Dios me está diciendo en esta crisis: tienes que hablar porque viene algo mayor para tu vida. Amén. Piense, ¿cuántas veces nosotros nos hemos maldecido a nosotros mismos? ¿Cuántas veces te dijiste: cuántas veces llegaste a maldecir tu propia vida? Yo he conocido de padres que han maldecido a sus hijos. Yo he conocido de padres que han maldecido el nacimiento de sus hijos, como he visto de otros que lo han deseado con todo su corazón, y cada día es un regalo verlos. Pero venimos así. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos maldecimos? No, yo no puedo esto, yo no puedo, no. Mirá, yo sé que Dios existe, pero no sé si sus promesas se van a cumplir en mi vida. No sé si sus promesas van a ser reales en mi vida. Te estás maldiciendo. Estás llamando a Dios mentiroso. Porque la Escritura dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Lo que Él dijo, lo hará. Yo no creo, no sé, es como que está lejos, como que es difícil, como que tal vez para otro va a ser posible, pero no creo que yo voy a llegar a tener ese éxito, o alcanzar a crecer, o tener ese emprendimiento, y que mi emprendimiento crezca. Tal vez me voy a tener que conformar con hacer lo mínimo, y bueno, si tenemos que vivir así, viviremos de esa manera. El apóstol Pablo dice, cuando habla acerca de la mente, dice: no te conformes a la mentalidad de este tiempo o de este siglo. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántas veces cuando nosotros comenzamos a dudar, nosotros comenzamos a entrar en un lenguaje de maldición? ¿Sabe que cuando una persona duda, no sé, y ya viene el embronque, y ya viene el enojo, y ya viene todo eso, estás entrando en el negocio de las tinieblas? No esperes que las puertas se te abran, no esperes que las puertas te respondan, porque es ahí donde las puertas más se cierran sobre nuestras vidas. Y cuando esas puertas se cierran, se genera un dolor, una angustia cuando eso pasa. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de fe y hablamos de fe y nos encontramos muchas veces con ambientes llenos de duda? Dios le dijo a Israel, Dios le mostró su mano. Israel vio lo que Dios hizo con Faraón. Israel vio cómo hizo caer granizo, cómo sometió a los dioses de Egipto, cómo salieron ricos, bendecidos. Dios hizo maravillas delante de ese pueblo. Y le dijo: es hora de ir a la tierra prometida. Y salieron, y tardaba 3 días cruzar para llegar a la tierra prometida. Y ellos cambiaron 3 días de camino por 40 años en el desierto. Mire qué mal negocio. 3 días de camino por 40 años del desierto. Y uno dice: ¿y por qué entraron en el desierto? Porque su propia forma de hablar ellos mismos cerraron la puerta. Dios dijo: no puedo entrar con esta generación. Esta generación no puede tomar lo bueno. Esta generación no puede entrar en la tierra prometida. Esta generación no puede vivir lo que he prometido, porque le he mostrado toda mi grandeza, y aunque le mostré toda mi grandeza, siguen dudando. Y no solamente eso, sino que ahora se están quejando. No te cierres lo bueno de Dios. No te cierres las promesas de Dios. Dios te muestra lo grande, lo magnífico, lo que Él hace. No cambies tu bendición por un hablar incorrecto, por decir: no, es que me cuesta creer.
Me cuesta creer, no sé. No sé si mi casa va a salir adelante. No sé si mi vida va a salir adelante. No sé si mi economía va a cambiar. No sé si voy a ser una persona próspera. No sé si voy a vivir esto. No sé si voy a vivir aquello. Y Dios te dice, voy a darte todo. No sé. Voy a proveerte todo. No sé. Voy a darte lo mejor. Me cuesta creer. No hagas una mala inversión. Cuando esos pensamientos vienen, que vengan, pueden venir, pero el punto es que no los tienes que hablar, no los puedes hablar. Tienes que mirar la vida con perspectiva, tienes que mirar la vida en tu familia con perspectiva, tienes que mirar la vida de sus hijos con perspectiva. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te veo? Te veo avanzando. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve? Con perspectiva de avance. Dios cuando te mira no dice, lo veo seco, loco, amargado, chinchudo, sin remera. Cuando Dios te mira, Dios dice, ese hombre permitió el proceso, esa mujer permitió el proceso, esa familia permitió el proceso, esa iglesia permitió el proceso, y encima que permitió el proceso, acomodó su corazón dentro del proceso, y dentro del proceso no habló palabras destructivas, sino que dentro del proceso siempre tuvo un lenguaje creativo. Señor, te creo. Señor, creo que es el mejor tiempo. Señor, creo que es la mejor oportunidad. Señor, creo que tú estás en tu trono. Señor, creo que tú vas a abrir esa puerta. Señor, creo que tú eres grande. Creo que tú eres poderoso. No hay nada que me eche para atrás. Señor, creo que tú nos empujas a más. Amén. Hablar con perspectiva. Si no tendríamos perspectiva, no podríamos ver lo que Dios quiere hacer. No cambies tu bendición. No cambies tus bendiciones. Que todo se ponga contrario. No se cierre los cielos. No se cierre los cielos. Dejar de frenar nuestras bendiciones, sus bendiciones. Todo eso comienza con el poder de las palabras, con la fe. Jesús vino, murió, resucitó para abrirnos los cielos. ¿Está aquí conmigo? Mientras la cruz no estaba, los cielos estaban cerrados. E Israel adquiría todas las bendiciones de Dios por sacrificios, por el proceso del ritualismo. Si querían perdón, tenían que sacrificar. Si querían prosperidad, tenían que hacer esto. Siempre era por un ritualismo. Pero el día que Cristo sube a la cruz, ese día Él hace una separación, un corte. Y dice, ya no va a ser por el ritualismo, ahora va a ser por lo que quiero yo darles a ustedes. Entonces ahí es donde entra, Él cambia la historia. Ahí es donde Él pone el fundamento de las palabras. Jesús vino para abrirnos los cielos a todo lo bueno de Dios. Y no entendemos, y tenemos que comprender, que es nuestra lengua la que puede abrir y la que puede cerrar. Eliseo dijo en un momento de prueba, cuando lo querían matar, mañana la historia va a ser diferente. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a cambiar el problema sobre tu casa? ¿Cuándo va a cambiar el problema sobre tu propia vida? Hoy, mañana, ¿cuándo? Entramos ahí a indecisión. ¿Cuándo? Hoy, mañana. Bueno, si tu fe dice hoy, será hoy. Tal vez profetizarse y declarar, ¿sabe qué? Mañana. Eliseo estaba viviendo ese momento y dijo, mañana las cosas van a ser diferentes. Y un príncipe dijo, si Dios abriera ventana en los cielos. Y el profeta le dice, lo vas a ver, pero no vas a comer.
La gente que se cierra a los cielos puede ver la bendición de otros, pero no puede contar sus bendiciones. Puede ver cómo Dios prospera, cómo Dios sana, cómo Dios expande, cómo Dios hace esto, y ellos se quedan abiertos y dicen: Dios, ¿y yo cuándo? Cuando cambies de forma de hablar. Hay gente que ve cómo Dios hace prosperar a otros, y otros se quedan mirando, y uno dice: ¿cuál es el problema? El problema es como el del príncipe. Si Dios haría ventana en los cielos, ya te cerraste los cielos. Pero se pone bravo, apóstol. Que se ponga como se ponga, no podés hablar conforme a ese problema. Lo que pasa es que ahora el gobierno, es que no depende tu prosperidad, no depende del gobierno. Lo que pasa es que con el virus que anda volando, es que tu salud no depende del virus que anda volando. Porque es lo que Dios le dijo a Gedeón: son muchos. Dios le enseñó a confiar en él. Dios le dijo a Gedeón: vas a confiar en mí, vas a confiar en mí y vas a confiar en mí. Y lo que tiene la lengua que bloquea bendiciones es que no tiene a Dios posicionado en ese lugar. ¿Está aquí conmigo? Cuando nosotros vemos a aquel joven rico, Jesús le abrió los cielos al propósito. Sin embargo, él habló de una manera diferente. Hablar de una manera contraria a la fe te perjudica. En un momento dice la Escritura que Jesús iba pasando por Jericó. Y cuando él iba pasando, dice que había un ciego. ¿Qué había? Y el ciego, dice, comenzó a gritar. ¿Qué comenzó a hacer? Comenzó a gritar. Cuando alguien me diga que las palabras no tienen poder, escuche lo que decía Bartimeo. Pregúntele a Bartimeo si las palabras que se dicen no tienen poder. Era su día de bendición, era su día de cambio, era su día de manifestación, era su oportunidad, era la puerta abierta que se abría en ese momento para él. Cuando alguien te diga declarar y decir palabras no tienen peso, usted dígale: lee la historia de Bartimeo, lee la historia de ese hombre. Ese hombre te va a decir: hubo un día, hubo un momento, estaba en el mismo lugar, pero ese día algo estaba pasando. Supe que era mi día, supe que era mi oportunidad y no podía hablar como siempre. Una monedita para este pobre ciego, una monedita para este pobre. No podía decir ese lenguaje. No podía decir: una limonita para este pobre ciego, una limonita para este fracasado, una limonita para este hombre que no sabe hacer otra cosa, una limonita, tenga piedad. Cuando usted sabe que es el día de bendición, usted no puede hablar como antes hablaba. Cuando usted sabe que el día está para usted, usted no puede hablar como antes hablaba. Cuando usted ve que la puerta está para usted, usted no puede hablar como antes hablaba. Usted tiene que sufrir la transformación en un momento. ¿Quién le dijo? Escucha esto. ¿Quién le dijo a Bartimeo: habla diferente? Habla diferente. Porque el que te puede hacer el milagro está pasando. Usted no lee eso en la historia. Sin embargo, la Escritura dice que en el tumulto, ¿quién es? ¿Quién es? Y alguien le dice: es Jesús de Nazaret. Cuando Dios se revela, no puedes tener el mismo lenguaje de atrás. Cuando Dios se te revela, no puedes hablar con el lenguaje en frustración, en pobreza, en miseria, en dolor, en amargura. No puedes. Cuando Dios se te revela, tus sentidos se iluminan. Cuando Dios se te revela, Dios te dice: esta es la palabra que te va a abrir los cielos. Cuando el cielo se te revela, provocas un rompimiento que muchos pueden estar a tu alrededor, pero el cielo se detiene para ti. Imagínense que Jesús caminaba en una multitud. Es ilógico que en medio, supóngase, que en medio de 100 o 200 personas, y que Jesús caminaba en el medio, donde todos hablaban,
Es casi imposible escuchar a uno que dice la Escritura que estaba sentado. Es imposible. Pero Jesús es el hombre en la tierra que, aunque está en la tierra, está conectado con los asuntos eternos, está conectado con la revelación, está conectado con la sabiduría, está conectado con el lenguaje del Padre, está conectado con lo celestial. Entonces, aunque camina sobre la tierra, Él está escuchando otro ambiente. Aunque vea personas, Él está percibiendo otros ambientes. Aunque Él está acá sentado hablando, Él está percibiendo el movimiento de los cielos. Cuando alguien te pregunte y te diga declarar palabras es una pérdida de tiempo, léale la historia. Ese fue el día cuando Jesús se te revela. No puedes volver a usar el mismo lenguaje. Tienes que usar el lenguaje que el cielo quiere oír. El cielo escucha un solo lenguaje. El cielo no escucha el lenguaje de la carne. El cielo escucha el lenguaje del Espíritu. El cielo no iba a escuchar una monedita para este pobre ciego. El cielo iba a escuchar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuanto más lo hacían, querían que haga silencio. Dice la Escritura que cuanto más, búsqueme ese pasaje por favor, cuanto más le decían silencio, él más gritaba y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. A veces hay momentos en que tenemos que desesperarnos. Él sabía que era su oportunidad, él sabía que era su momento, él sabía que era su día. Y tenía que tener una palabra de construcción que provoque que los cielos se abran para él. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Escritura que en el momento Jesús se detiene y le dice: que venga, que venga. El gritón tenía una frase que tiene que ver con el cambio. No tenía una declaración en pobreza, no tenía una declaración en enfermedad, tenía una declaración que iba a afectar su vida para siempre. A veces hay momentos dentro de la fe, escuche esto, a veces hay momentos dentro de la fe en que Dios te da la palabra justa y correcta. Y es ese día que Dios marcó para cambiarlo todo. ¿Por qué te viene esa palabra en ese momento? Es porque el Espíritu te dio esa palabra. Y el Espíritu no quiere que te vayas a otra palabra, quiere que te centres en esa palabra, porque esa es esa palabra que vino por revelación, la que impacta. Una sola palabra comenzó a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, y daba voces. Que daba voces. ¿Sabe? Un desesperado. Era un hombre desesperado. Era una familia desesperada. Era un matrimonio desesperado. Era una iglesia desesperada que necesitaba ese día. Entendió que tenía el cielo delante de él y que sabía que su declaración iba a ser escuchada. Entonces comenzó a clamar. ¿Qué comenzó a hacer? Comenzó a clamar. Y comenzó a clamar, y comenzó a clamar. Parece que no pasa nada, parecerá para ti, pero yo sé que el cielo escucha. Pero es una pérdida de tiempo, será una pérdida de tiempo para ti, pero para mí es una tremenda inversión. Es algo que cansa, te cansará a ti, pero yo sé que Él es el que está escuchando y me renueva. Me da palabras, escúchelo, aleluya. El día que alguien te diga: ¿de qué sirve gritar tanto en la fe? Pregúntele a Bartimeo. Pregúntele. Él te va a decir: ese era el día que todo cambiaba y no me lo perdí. No me perdí el día de mi bendición.
El día de mi bendición hablé como nunca. El día de mi bendición clamé como nunca. El día de mi bendición hablé como nadie, como nunca. Eran muchos, pero yo hablaba. El día de mi bendición, el día de tu bendición, tienes que hablar como alcanzando, como llegando, como tomando todo, porque ese es el día en que Dios te bendice. Amén. No puedes quedarte ahí. Si Dios lo quiere hacer conmigo, que escuche mi mente. Si Bartimeo hubiese pensado así, tendríamos la historia del ciego, que tuvo la oportunidad de ser libre, pero él pensaba: si Dios me quiere bendecir, que me bendiga y punto. Ahí te hubiese quedado ciego. Si Él me quiere bendecir, que venga a mí. Ahí te hubiese quedado Bartimeo. El día de su bendición, él sabía que tenía que tener una declaración. Todos los años que vivió de ahí para atrás, tenía solamente esa palabra: una monedita para este pobre ciego, una caridad para este ciego. Pero ese día hay una revelación que llega a él, porque no era fácil tener este título, decir estas cosas, porque esto era un título asociado al Mesías, y no era algo que ni hasta los rabinos no andaban diciendo: hijo de David. Pero un invidente sabe que tiene que hablar. Algo ocurre ahí, en ese segundo, en ese espacio, en la vida de ese hombre, y habla con revelación, habla en fe. Es como alguien que a su situación le dijo: hasta aquí, hasta aquí, pero yo necesito una palabra en fe. Yo necesito una palabra que rompa, que provoque cambio. Y luego Jesús le dice: quiero que venga. Y Jesús se dio cuenta. Alguien le habrá dicho: es un ciego el que viene. ¿Quién es? Es un ciego. ¿Cómo se llama? Bartimeo. Es un ciego. Ahí viene el ciego. Ahí viene el ciego. Cuando llega Jesús, Jesús le hace una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Parecería una pregunta sin sentido. ¿Sabe que si ese día Bartimeo quería seguir siendo ciego, pero con los bolsillos forrados en dinero, hubiese ocurrido? ¿Sabe que si ese día le hubiese pedido una familia, él le hubiese otorgado una familia, pero seguiría siendo ciego? Bartimeo tuvo la oportunidad, y cuando estuvo delante de Jesús, es obvio, pero Jesús necesita oír la palabra. ¿Qué necesita? El cielo muchas veces te necesita oír, necesita escucharte, porque eso evidencia el calibre de tu fe, eso evidencia el calibre de tu valor, eso te evidencia como persona, eso te evidencia lo que hay adentro. Quiere escucharte, no porque el cielo tal vez tenga ausencia de revelación, no porque el cielo tenga ausencia de sabiduría, es porque el cielo quiere saber qué es lo que está dominando en tu interior. Por eso es que el cielo quiere escuchar a ese músico, quiere escuchar a ese adorador, quiere escuchar a esa iglesia, quiere escuchar a ese ministro, quiere escuchar a esa persona. ¿Qué es lo que quiere escuchar? Su propio lenguaje. Su propio lenguaje. El lenguaje que Cristo tenía cuando caminó. ¿Qué quieres que haga por ti? Ya abriste los cielos, ya detuviste los cielos, me reconociste, sabes quién soy, ya abriste los cielos. Ahora, ¿qué quieres?
que haga por ti. Bartimeo, obviamente, usted sabe la historia. Señor, quiero ver. ¿Qué quieres que el cielo haga por ti? ¿Qué quieres? Tienes una opción. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que el cielo haga por ti? ¿Qué deseas? ¿Sabe cuántas bendiciones por lo personal cerré? Me bloqueé a mí mismo las respuestas de Dios por no hablar muchas veces como el cielo quería que hable. Me enojé, me frustré. Situaciones que luego tuve que ir al arrepentimiento y decirle: Señor, quiero pedirte perdón, porque le di lugar a este enojo, le di lugar a este mal pensamiento, le di lugar a lo malo, y te pido perdón, Señor, porque me hizo hablar mal. ¿Qué quieres que el cielo haga por ti? ¿Qué necesitas? Señor, purifícame en mi forma de hablar. Señor, purifícame en mi forma de hablar, porque sé lo que este hombre hizo con su forma de hablar. Sé lo que este hombre provocó con su forma de hablar. Sé lo que este hombre alcanzó por su forma de hablar. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué deseas? Señor, quiero hablar el lenguaje que Jesús hablaba. A veces son preguntas que el cielo nos vuelve a hacer a nosotros, y tal vez nos dan esa única opción. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y a veces, por no pensar como el cielo piensa, pedimos cosas y nos perdemos de otras. Por eso, cuando Salomón está frente al pueblo de Israel y siendo un jovencito, él hace mil sacrificios, y Dios viene y le dice: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Pídeme lo que quieras, que te lo daré. Salomón sabía que el pueblo era grande, y él lo reconoce. Y yo soy inexperto y no tengo mucho conocimiento en cuestiones. Señor, dame un corazón para poder oír, para poder hablar, para poder dirigir, para poder cuidar a tu pueblo. El Dios creador del universo le dijo: pídeme lo que quieras. Si él le hubiese pedido el mundo, Dios se lo hubiese dado. Si él le hubiese pedido todas las naciones alrededor, Dios se lo hubiese dado. Si Dios, lo que él le hubiese pedido, sin embargo, él habla, y eso específico conmovió al corazón de Dios. A veces hay palabras que surgen de momentos específicos que conmueven el corazón de Dios, y Dios te dice: qué sabia es tu pregunta, qué sabio es tu pedido, qué sabio es tu pedido. Eso no te lo enseñó sangre y carne, pero qué sabio que es tu pedido. Por consecuencia de tu pedido, esto es también lo que va a venir a tu favor. Por consecuencia de tu palabra, no solamente te voy a dar la respuesta que me estás pidiendo, sino que te voy a anexar todo esto como consecuencia. Y prepárate para eso, porque la palabra se está nuevamente como volviendo al tiempo, a ese momento. Y Dios nos vuelve a decir a nosotros: ¿qué quieres, hijo? ¿Qué necesitas? Bartimeo le dijo: quiero ver. Quiero ver. Se transformó en un testimonio dentro de la fe. ¿Está aquí conmigo? Saque de su mente la pobreza, la muerte, el fracaso, las malas emociones. Comience a entender que Dios está construyendo, y comienza por lo más sencillo en nosotros: nuestra forma de hablar. Póngase en pie, por favor.
Deténlo. Deténlo. ¿Quién va pasando? Deténlo. Porque yo necesito una respuesta para mi casa. Yo necesito una respuesta en esta área de mi vida. Deténlo. Tal vez estamos como Bartimeo. Tal vez estamos ahí y tenemos una forma de pedir, pero hay algo que ocurre en esta mañana. Deténlo. ¿Quién es el que está pasando? Jesús Nazareno. Todo lo que le dijeron, Jesús Nazareno. Él pudo haber dicho Jesús Nazareno, pero él dijo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A veces una actitud en humildad te abre los cielos. A veces una actitud en humildad te abre los cielos. A veces tener la actitud correcta provoca el cambio. Ese era el día de su bendición. Como yo creo que este es el día que preparó el Señor para bendecirte. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, eres el que vives y reinas por siempre. Eres el que estás aquí, Señor, y eres el que estás pasando en medio de nosotros, porque creo a tu palabra, Señor. Yo creo en el poder de las declaraciones. Yo creo que lo que pasó en Bartimeo y lo que ese hombre nos enseña a nosotros es en el poder creer y tener una declaración de rompimiento, creer que hay una palabra para mí en esta mañana. Señor, yo la necesito. La necesito. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hay personas aquí que necesitan esa palabra. Yo necesito esa palabra. Y sabe, esta mañana quiero orar por esas personas. Esta mañana quiero orar por toda persona que dice en su corazón: yo necesito una palabra, apóstol. Yo necesito una palabra de bendición para mi vida. Yo salí de mi casa diciéndole al Señor: Señor, quiero oír una palabra tuya. Quiero recibir esa palabra y quiero orar por usted. Así que mientras adoramos, mientras cantamos, toda persona que dice: yo necesito esa palabra de Dios, déjeme bendecir su vida. Déjeme proclamar una palabra que vaya con usted y que usted luego la cultive. Así que mientras cantamos, que usted pueda venir hacia aquí y usted pueda recibir esa palabra de los cielos. Mi sacrificio. Levante su manito. Usted está aquí, levante su manito. Usted está como Bartimeo ahora. Usted está en un lugar. Usted está en un lugar. Pero usted está empezando a clamar en su interior. Usted está como Bartimeo, mi amigo.